¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes. Hoy es martes de Un Punto Candente en la Economía, aquí en Un Mundo de Economía, por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos. Buen martes, Fidel, David, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, David. Candentes. Un feliz martes para usted, para ti, Darcy, y para Fidel. Gracias. Amigos, bienvenidos. Hoy, como acostumbramos los martes, vamos a estar analizando un tema que consideramos candente en la economía nacional. Y candente es, digamos, el reporte, el comunicado de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas que estuvimos comentando la semana pasada, pero que quedamos en abordarlo a profundidad hoy. Según la Academia Nacional de las Ciencias Económicas, se profundiza crisis socioeconómica en Venezuela en tiempos de pandemia. Y queremos ver qué propone y qué vigencia tiene la propuesta que hace la Academia Nacional de las Ciencias. ¿Cómo la ves, Darcy? Bueno, sí, en efecto es un pronunciamiento que hizo, como ya lo dijo Fidel, la Academia Nacional de las Ciencias Económicas el pasado 18 de mayo y que fue firmado por su presidente, Luis Mata Mollejas, y su secretario, como fue Ortiz Felipe. En cumplimiento con su responsabilidad, y tanto reglamentaria como ciudadana, la Academia Nacional de las Ciencias Económicas se dirigió a la nación a través de un comunicado, de un pronunciamiento, para alertar sobre la profundización de la crisis socioeconómica que vive el país. Nosotros aquí, la semana pasada, les prometimos a ustedes hacer mayor énfasis y discusión sobre el pronunciamiento de esta importante academia en cuanto a la crisis que tiene Venezuela, y no es la crisis sino la hipercrisis que venía ya arrastrando desde antes de la pandemia que tenemos en la actualidad. Empieza el comunicado diciendo que la economía venezolana ya tiene 6 años consecutivos en una severa, en una aguda contracción económica con niveles de 70% menores a los del 2013. Deterioro pronunciado en los servicios públicos, todos lo vivimos día a día, así como la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana en manos del Estado y una reducción sustancial en cuanto a la producción privada. Eso lo sabemos todos. Eso parte del comunicado de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas. También hacen referencias de otras variables macroeconómicas y del estado de deploración, por no decir ya de quiebra, que registran cada uno de los indicadores de las mismas. Sí, y hacen hincapié, por cierto, que vale la pena resaltar en el hecho de que en este proceso nuestro signo monetario, el bolívar, ha resultado totalmente pulverizado y con ello, por supuesto, la capacidad adquisitiva interna y externa de la República. Además, en este contexto también resalta la Academia de Economía que no ha habido sector de la economía nacional que haya escapado a los negativos efectos que ha ocasionado la inestabilidad político-institucional y las deficientes respuestas de política económica instrumentadas por el gobierno nacional. Exactamente, así va detallando cada uno de los comportamientos reflejados desde el 2013, que es cuando empieza realmente a agudizarse la situación económica y social del país. Cada uno de estos informes que están contenidos en tal pronunciamiento, David y Fidel, es un relato, no es una descripción, es un informe del comportamiento de estos indicadores económicos. ¿Pero qué? Es más de lo mismo. Parece esto una retórica, ¿no? Porque a la final, nosotros lo vamos más adelante aquí en el programa, vamos a hacer mención de las recomendaciones que hace la Academia y sobre todo al gobierno nacional para enfrentar esta grave crisis. Y como lo hablábamos aquí tras cámaras, es como un déjà vu porque han habido otros pronunciamientos de la Academia de las Ciencias Económicas y son relativamente similares. ¿Qué hay detrás de todo esto? El problema es que en Caracas, estos centros académicos, ponle el nombre que quieras, nunca han producido nada. O sea, los centros académicos en Caracas, pongan academias, el nombre que tú le quieras poner, son retóricos. Siempre producen algo al público. Pero que en Caracas haya habido una propuesta seria de modernización, de apertura, o de... nunca lo ha habido. Más bien ha habido una corriente contraria a eso. Contraria a aperturas, modernizaciones o reformas.
¿no? La baja, mire, el problema de nosotros es que el proceso de decisión política en Venezuela está paralizado, es en Caracas. Lo hemos diciendo desde hace Lo dos venimos semanas ya. anunciando, sí. Es decir, esto no le pasa al resto del país. Ajá, pero eso nos lo va a explicar y a nosotros y a todos ustedes, a nuestros televidentes, por qué ese problema está detenido y justamente en la ciudad capital. Ahora vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos, como acostumbramos los martes, analizando un punto candente en la economía y estamos hablando hoy sobre el pronunciamiento de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas, mediante el cual afirma que se profundiza la crisis socioeconómica de Venezuela ahora en tiempos de pandemia. Pero como venimos conversando del segmento anterior, es una situación que viene derivando del desarrollo, del mal desarrollo de la economía venezolana, de las políticas que se han venido implementando a lo largo de muchos años y muy particularmente pues de los últimos años, porque del 2013 para acá se profundiza, se agudiza la crisis y ahora con el tema de la pandemia, las dificultades de la pandemia aumentan. Hablábamos con David, comentaba David, que la Academia Nacional y estos grupos, digamos, académicos de Caracas no han hecho realmente mayores aportes y que en la práctica, según tu parecer, David, digamos, se han incluso opuesto a los cambios, a las modificaciones estructurales que requiere realmente la economía, y eso me hizo pensar entonces en eventos históricos como el fracaso de Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno, de querer implementar una reforma económica que a la vista desde hoy es más que necesaria y tiene 30 años de retraso. ¿Cuál fue el rol de estos grupos académicos en esa situación? El problema, un país tiene que funcionar bajo un proceso de decisión política. Eso se llama un proceso político. Un proceso, una decisión. Tomas una decisión para dónde vamos. Simplemente Caracas ha paralizado todo el proceso de decisión política en Venezuela desde hace 30 años. Lo ha paralizado. Por lo tanto, no está la estructura, no está el organismo competente para llevar a cabo y desarrollar esos procesos de decisiones políticas, para hacerlos operativos. Tú tienes un problema en Venezuela y es la tradición política fundamental del país. Es muy importante. La tradición política que funda este país. ¿Cuál es esa tradición? Ok, Venezuela no la fundó Bolívar, porque Bolívar se fue a vivir a Bogotá. No la pudo fundar Páez porque el setarismo caraqueño y los caudillos no lo dejaron. Durante el siglo XIX, Venezuela no fue un país, fue un territorio, ahí con bandidos, ahí más nada. Con gestas, con revueltas. El país que ustedes conocen, la Venezuela actual, fue fundada por los andinos. En el siglo XX. La tradición política fundamental del país es la tradición andina. Es la tradición. Y tradición andina, es decir, los gochos, los tachirenses. Los gochos, para usar el nombre comercial. La tradición tachirense. El gocho. El gocho. Entonces, la tradición política del político andino, que es diferente a la del caraqueño. Es decir, ¿El caraqueño tiene tradición política? No tiene. El problema la tradición política del andino se basa en dos cosas: tradición política y formación del poder, para el poder. La tradición política del andino es que este hombre trae personas, hace programas y propone objetivos, da alguna dirección. A veces no. Y tiene más, sobre todo, ha quedado demostrado que tiene más voluntad de trabajar en equipo. Y hay otro factor del andino, que es
centro de decisión o responsabilidad, o mejor dicho, toma una decisión y se hace responsable por ella. Yo por aquí nos vamos, es mi decisión, yo tomo la responsabilidad. Correcto. Esa es la tradición política andina y es la tradición fundacional de este país. Todo país se basa en una tradición política central. Olvídese de las teorías de división de poderes. Es una tradición política. ¿Cómo funciona el poder? Claro. El político caraqueño es de otra formación. El político caraqueño tiende a declarar mucho en televisión, siempre cambiando lo que dice, porque nunca dice algo concreto. Es pura retórica. Sí, detrás de eso no hay equipos. Él no hace equipos, no hace sinergia, no hace programas, ¿no? Si le dicen toma la responsabilidad por algo, lo evaden. De hecho, mire, yo conozco una señora que se vino de Caracas, es caraqueña, se vino obstinada de allá y vive acá. Y una vez comentando el problema venezolano, me mencionó, ponemos un andino y salimos. De este caos. De este caos. De esta situación tan difícil. De esta situación tan difícil. Yo observé algo en esta señora. La estructura, el sector político caraqueño, ella no lo menciona, no le importa o no existe. O sea, ¿cuál es el peso del sector político caraqueño para el resto de los venezolanos? Nada. Nada. Pero es el que actúa en la política nacional y en consecuencia es el que nos ha traído a esta situación de indefensión y de indecisión. De impotencia ya, de implosión total. Porque no se toman las decisiones que deben tomarse, no se actúa en el camino de lo que debe actuarse en el país. Y caemos entonces en aquella práctica de correr la arruga, y mire dónde vamos. Ahora, mire, la tradición fundacional de este país, de la tradición andina, se basa en dos cosas. Se basa en el orden administrativo que le dio Juan Vicente Gómez, el principio por ministerios que le dio Juan Vicente Gómez, ¿no? La base administrativa, formal. Correcto. Y estable. Y el principio desarrollista que le dio Pérez Jiménez. Si usted no Son toma, dos estructuras que si tiene. Si no se toman en cuenta esas dos tradiciones, esos dos precedentes, no tenemos salida. Es los dos elementos de la tradición andina. Y es necesario en un gobierno de transición un elemento andino. De lo contrario, Caracas no esperen solución. Elemento político, una persona. Un político, o un persona, grupo, o un grupo de personas. O un grupo de personas. Sí, que llegue la tradición. En la mente del colectivo está la relación con el andino. Eso yo lo he investigado. Interesante, vamos a retomarlo ahorita cuando regresemos de este corte al que vamos a ir por unos segundos para volver con más de Un Mundo de Economía. Amigos, no se retiren, ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Hoy es martes de Un Punto Candente en la Economía. Estamos conversando sobre el último informe o el pronunciamiento que hizo la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que se profundiza la situación socioeconómica de Venezuela en tiempos de pandemias. En el primer segmento del programa hicimos algunas referencias, sobre todo de contenidos que están plasmados en tal pronunciamiento. A la final es un informe que detalla, ¿no?, los comportamientos y los descensos tan abruptos que han tenido las principales variables macroeconómicas aquí en Venezuela, desatando una hiperinflación tremenda, una desvalorización total del cono monetario, la monetización que se ha hecho a través del déficit fiscal, en fin. Pero lo importante es la recomendación que finalmente tiene ese pronunciamiento, que es una propuesta y una recomendación que hace el gobierno nacional de una manera un tanto escueta, ambigua, que es más de lo mismo. Como decía Fidel en el primer segmento, es un déjà vu, porque dice la Academia Nacional de Ciencias Económicas que esta situación reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales
para enfrentar exitosamente la pandemia y así poder instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda crisis socioeconómica en la cual está imbuida. La situación es crítica, es compleja, pero que se desarrolla con un programa que esté contenido, que esté soportado por profundos programas y reformas estructurales y de políticas económicas que sean viables. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Es más de lo mismo. O sea, ahí hay una ambigüedad, ahí no hay concreción de nada. Y el gobierno como tal, el gobierno alguna vez ha tomado en consideración estos pronunciamientos. No es solamente la calidad de la propuesta, sino quién escucha la propuesta, quién atiende. Exactamente. Nadie la atiende. Eso es evidente. Nadie la atiende. A ti, Fidel, ¿eso lo tomas en serio? Con todo el respeto, con todo el respeto que yo nos a merece la ustedes, academia. colegas, compañeros aquí en Mundo de Economía, con todo el respeto que merece la Academia Nacional de Ciencias Económicas, si yo fuera presidenta o secretaria de tal organismo, yo me negaría a firmar ese pronunciamiento. Mire, lo que dice eso, mire, ayuda internacional no va a existir. No va a existir, porque eso nunca ha existido. Un país se tiene que arreglar internamente. Claro. Se tiene que ordenar. Hay algunos apoyos internacionales, pero no es que vienen a arreglarte el problema. ¿De dónde? Exacto. ¿De dónde? ¿De dónde? A mí, ahora nos están diciendo que nos van a poner unas elecciones. Perdone, a mí no me ponen elecciones. Un momento, ¿qué me va a poner a mí o a ustedes? Eso no es así. Uno tiene que decidir eso internamente, ¿no? Eso tiene que decidir. Ahí el presidente Duque dice que me va a poner o quitar algo. Yo le voy a decir algo al presidente Duque. Mire, señor presidente, Venezuela no es asunto suyo, haga el favor, no se meta. Así lo dicen muchos voceros del gobierno. No es el gobierno. No es el gobierno. Es que nosotros tenemos que ir a un arreglo interno. Que creo que si podemos sacar este problema de Caracas, lo podemos decidir en otro lado de Venezuela. Yo propondría San Cristóbal por la tradición política. Claro. Yo creo que la tradición política... Apartando el regionalismo, ¿no? No, la tradición política del Gocho, por decir el nombre comercial, importa. Claro. Está en la mente del colectivo, ¿no? Está en la mente del colectivo. Y en la mente del colectivo está el proceso de desarrollo de Pérez Jiménez. Eso no se ha ido en la mente de la gente. No se ha ido. Inclusive todavía se acuerdan de Gómez. Y hay quienes lo han explotado, por ejemplo, a Pérez Jiménez, a la imagen de Pérez Jiménez para llegar al poder en 1998. Sí. Porque está en la imagen del colectivo. Claro. Está en la imagen del colectivo. Ahora, mire, no va a haber apoyos internacionales porque en este momento hay una crisis internacional muy severa. Sí. Muy severa. Los rumores que llegan son muy serios, ¿no? Y de fuentes muy serias. Sí, el mundo está muy complicado en sus problemas prácticos. Y si prácticos, no arreglamos nosotros este problema, no van a estar pendientes empezar? de nosotros en términos prácticos. Estos pronunciamientos y estas recomendaciones, como lo ha hecho la Academia Nacional de Ciencias Económicas, pues resultan hasta un tanto superficiales. De verdad que sí, cuando dice que hay que... Y eso preocupa. Se exige desarrollar un programa de estructuras que puedan estabilizar las variables macroeconómicas del país. ¿Pero cuáles son esas? ¿Pero cuáles? Caracas. La ambigüedad. Caracas siempre no hay una propuesta específica y concreta. Caracas siempre fue antidesarrollista. Caracas enterró... Para el resto del país. Para el resto del país enterró todo el programa de obras públicas. Todo el programa lo enterró. Pues esas son las cosas. Siempre nos quedamos cortos de tiempo y terminamos con esta misma frase. No somos repetitivos, pero es que nos falta tiempo, porque hay muchas cosas sobre las cuales dilucidar en este tema. Sí, para ampliar. Bueno, amigos, de esta manera pues cerramos el programa por el día de hoy y nos retiramos, pero los invitamos, por supuesto, a que continúen con nosotros y tengan la plena seguridad que en otro martes, en otro punto candente, vamos a abordar el tema, por supuesto, para tratar de seguir profundizando sobre esto. Es así, muchísimas gracias. Gracias, David. Y como cada David martes, Feldman. y ya saben, amigos, que
La economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen martes, buen mediodía y buen provecho. Será entonces hasta mañana.